Ay, bueno, muy bueno. Gracias, presidente. Tal como lo manifiesta su señoría, nos ha correspondido con el doctor Roosevelt Rodríguez, el doctor Alfonso Prada, José Rodolfo Pérez, Guillermo Rivera, Fernando de la Peña, Camilo Abril, constituir el grupo de ponentes de este proyecto de acto legislativo que tiene origen o iniciativa en varios congresistas, entre ellos, para que quede claro, doctor Roosevelt, yo no soy autor de esa iniciativa, porque usted y yo que somos vallecaucanos por estos días en esa tierra tan sensible con el tema de la vicepresidencia nos crucifican. Los autores de esta iniciativa son los congresistas Teléfono Pedraza, Juana Carolina Londoño, Alfonso Prada, Germán Barón, Guillermo Rivera, José Ignacio Mesa, Gilberto Betancur, Orlando Clavijo, Carlos Eduardo León, Libardo Taborda, Luis Enrique Duzán, Eduardo Crisein, Jair Arango, Ángel Custodio Cabrera, los senadores Miriam Paredes, Roberto Gerlain, José Darío Salazar, Bernardo Elías Vidal, Antonio Guerra del Espriella, Gabriel Zapata, Aurelio Iragorri e Iván Name Vázquez, entre otras firmas ilegibles. Es un proyecto de acto legislativo que tiene origen en el seno del Congreso de la República, cuyo objetivo primordial es eliminar la figura de la vicepresidencia y retomar o crear nuevamente la figura de la designatura presidencial. Con el grupo de ponentes lamentamos la coincidencia en el trámite de este acto legislativo con la situación personal del vicepresidente, el doctor Angelino Garzón. Este proyecto de acto legislativo fue radicado antes del insuceso médico y de salud del doctor Angelino Garzón. Fue concebido antes de su situación de salud. Por lo tanto, no se puede prestar a maliciosas y tendenciosas interpretaciones de que es un proyecto de acto legislativo revanchista o es un proyecto de acto legislativo contra Angelino Garzón. El Congreso de la República y especialmente esta comisión no legisla en torno a la conveniencia o inconveniencia de una persona, sino en torno a la buena salud de la institucionalidad, a la buena salud de la democracia. Por lo tanto, que le quede claro al país y a los medios de comunicación que no es un proyecto de acto legislativo dirigido a la persona del vicepresidente Angelino Garzón, quienes lo apreciamos, lo valoramos, reconocemos su capacidad, su idoneidad, reconocemos su liderazgo. Como vallecaucano lo digo, me siento orgulloso de la persona de Angelino Garzón. Coincidimos en que dos vallecaucanos como Roosevelt Rodríguez y mi persona pues somos ponentes de este proyecto de acto legislativo. La vicepresidencia tiene origen en la Convención de Filadelfia, en la fundación de los Estados Unidos. Esta figura de la vicepresidencia se traslada a nuestro ordenamiento constitucional cuando se redactó la primera Constitución Nacional. Se adoptó este sistema anglosajón de la vicepresidencia en la Carta Política y se recogió el pensamiento de Simón Bolívar en torno a esta institución. Bolívar
nuestro libertador, tenía concebido que el vicepresidente debería de ser el jefe de Estado y que el presidente debería de ser un soldado más al servicio de la patria. Desafortunadamente, la figura de la vicepresidencia se fue desfigurando y Simón Bolívar fue la primera víctima de esta figura de la vicepresidencia cuando se presentó la conspiración del general Francisco de Paula Santander hacia su presidente, el general Simón Bolívar. Por lo tanto, después de esos insucesos lamentables para nuestra vida democrática, las cartas políticas de 1858 y 1863 instauran la figura de la designatura a la vicepresidencia. Esta institución de la designatura se estableció en 1858 mediante la entrada en vigencia de la nueva Constitución y simplificó el reemplazo del presidente, eliminando la figura de la vicepresidencia de la República. De esta manera, en el artículo 42 de la Constitución, la designatura estaba integrada por 3 miembros, elegidos por el Congreso de Colombia, y serían quienes reemplazarían al presidente de la República según en el orden que el legislativo estableciera para un periodo de 1 año. Después de elegido el designado por una mayoría absoluta por parte del Congreso de la República, este asumiría las funciones presidenciales. Quedó demostrado en el tiempo en que en Colombia se desempeñó la figura del designado, que este instrumento fue un instrumento idóneo y efectivo como mecanismo para reemplazar al presidente de la República, garantizando la estabilidad política y la sana gobernabilidad del Estado, evitando futuros malentendidos que llevaban a un próximo golpe de Estado, tal como había pasado o había sucedido en épocas históricas recientes, básicamente en los albores después de nuestra independencia. La vicepresidencia en Colombia retoma vida nuevamente con la Constitución de 1991. A pesar de que el presidente de la República, el doctor César Gaviria Trujillo, no era amigo de establecer o retomar la figura de la vicepresidencia en Colombia. El presidente César Gaviria, en el proyecto original de Constitución, propuso mantener la designatura, esgrimiendo una razón fundamental. Históricamente era una figura que había garantizado la institucionalidad. César Gaviria le manifestó a la Asamblea Nacional Constituyente y consagró en su proyecto de Constitución que era fundamental mantener la figura del designado, porque históricamente esta figura había garantizado la institucionalidad. Una vez posesionada la Asamblea Nacional Constituyente, su trabajo se dividió en comisiones correspondiéndole el tema de la organización del Estado. Y ahí, en esa comisión constitucional, se propuso restablecer la figura de la vicepresidencia. El vicepresidente se consagró, sería elegido por votación popular el mismo día de la elección y en la misma fórmula con el presidente de la República. Después de la Constitución del 91,
hemos tenido episodios, si queremos llamar simpáticos, con el tema de la vicepresidencia de la República. El caso más reciente fue el divorcio político entre el vicepresidente Humberto de la Calle Lombana y el titular, el presidente Ernesto Samper Pizano. El vicepresidente Humberto de la Calle Lombana consideró que él no podía ser la fórmula de un presidente cuestionado en ese momento y por ello renunció a su condición de vicepresidente de la República. Y en reciente entrevista concedida a la periodista María Isabel Rueda, el señor presidente de la República, Juan Manuel Santos, frente a una pregunta en torno a la vicepresidencia de la República, el presidente Juan Manuel Santos, si el señor presidente me lo permite, voy a leerlo textual y literalmente, tanto la pregunta como la respuesta que objeto de esa entrevista. María Isabel Rueda le pregunta al presidente Juan Manuel Santos: ¿qué tal que en una de estas usted se enferme, Angelino no se mejore y el país quede gobernado por el senador Corzo? El presidente Juan Manuel Santos le contesta, abro comillas, con todo respeto la pregunta es pertinente. Por respeto a la familia de Angelino no voy a hablar de eso. Sí le puedo decir que la figura de la vicepresidencia quedó mal diseñada. Le doy esta chiva. Estoy evaluando la posibilidad de acabar con la figura de la vicepresidencia porque era mejor la de la asignatura, más conveniente y menos costosa. Si hay ambiente para eso, lo hago. Cierro comillas. Fue la apreciación que el presidente Juan Manuel Santos le entregó a la periodista María Isabel Rueda en reciente entrevista en el periódico El Tiempo de la ciudad de Santa Fe de Bogotá. Teniendo esta última consideración, los autores del proyecto lo presentan, lo radican a la Secretaría General de la Cámara de Representantes y el señor presidente y la mesa directiva nos honra con la designación como ponentes de este proyecto de acto legislativo, el cual nosotros compartimos en su contenido y por ello hemos rendido ponencia positiva y favorable al mismo. No sin antes hacerle algunas modificaciones semánticas y modificaciones gramaticales a el proyecto de acto legislativo propuesto. Por ejemplo, en algunos artículos se sustituyó la palabra servidores públicos por la palabra servidores del Estado. Ese concepto no existe, es el concepto de servidores públicos. De pronto fue un error de transcripción de los autores del proyecto de acto legislativo e hicimos las modificaciones pertinentes en ese sentido. No hay servidores del Estado establecidos en la Constitución, hay servidores públicos de acuerdo a la Constitución Nacional. Igualmente, modificamos algunos artículos donde se había eliminado la palabra empleados públicos por servidores del Estado e hicimos la corrección pertinente. Pero aprovechando el trámite de esta reforma, en algunos artículos se tiene consagrado la figura del vicepresidente y en esos artículos lógicamente proponemos se elimine el término vicepresidencia de la República, porque al eliminar lo principal, pues automáticamente se debe eliminar lo accesorio. Por lo tanto, señor presidente, nosotros consideramos prudente, pertinente que esta comisión le dé el trámite pertinente a este proyecto de acto legislativo. Es muy importante que se le rinda
y se le dé hoy el primer debate. Esto tiene 8 debates. Tenemos todo un año para discutirlo, analizarlo, revisarlo, pero nosotros consideramos que es oportuno que se modifique el artículo 202 de la Constitución Política de Colombia, donde se establece que el presidente de la República será reemplazado por falta absoluta o temporal por el designado de la Presidencia de la República, que elegirá y posesionará el Congreso para un periodo de 4 años. El designado de la República será designado por el Congreso de la República para un periodo de 4 años. Bastará que el designado tome posesión del cargo en la primera oportunidad en que deba reemplazar al presidente para que pueda ejercerlo cuantas veces fuere necesario. Asimismo, esta modificación al artículo 202 consagra que el designado no tendrá fuero especial, salvo cuando asuma funciones presidenciales y por motivo del ejercicio de las mismas. No podrá ser encargado de funciones presidenciales a título de ministro delegatario. Por lo tanto, si el designado, el presidente de la República, lo llegase a nombrar ministro, no podrá desempeñar los 2 cargos al mismo tiempo, el de ministro delegatario o de designado a la presidencia. En caso de falta absoluta del presidente, el encargado del Poder Ejecutivo convocará al momento de asumir el cargo a elecciones. O sea, que se está estableciendo en la práctica un sistema de elecciones atípicas en el caso de que haya una ausencia absoluta del presidente de la República. El designado no podrá terminar el periodo del presidente, salvo que haya transcurrido la mitad, más de la mitad del periodo para el cual fue elegido constitucionalmente. En el evento de que ocupe el designado a la presidencia el cargo de presidente por falta absoluta del presidente y no hayan transcurrido 2 años del periodo constitucional, este deberá convocar a elecciones generales de un nuevo presidente de la República. Este proyecto trae esa novedad, tal como sucede con los alcaldes, con los gobernadores, que transcurrido un tiempo prudencial, si no ha llegado a la mitad del periodo, pues simplemente se convoca a una nueva elección. En caso de que falte el designado, este será asumido por un ministro en orden que establezca la ley. La persona que de conformidad con este artículo reemplace al presidente pertenecerá al mismo partido o movimiento político y ejercerá la presidencia cuando el Congreso, por derecho propio, así lo determine dentro de los 3 días siguientes a la fecha en que se produzca la vacancia presidencial y el Congreso elija el designado, quien tomará posesión de la presidencia de la República. Señor presidente, estos son los aspectos más importantes y trascendentales de este proyecto de acto legislativo. De esta manera rindo ponencia positiva y favorable y le solicito a esta célula legislativa le demos el voto positivo. Si hay algunas consideraciones, si hay algunas proposiciones, pues nosotros estamos prestos a atenderlas y en lo posible, si la comisión lo considera pertinente, pues las tendremos en cuenta. Si es aprobado en primer debate, las tendremos en cuenta para el segundo debate. Muchas gracias, señor presidente. No sé si alguno otro de los ponentes u autores quisiera intervenir frente al proyecto de acto legislativo en mención. Gracias, honorable representante. Además de la ponencia mayoritaria que acaba de explicar el honorable representante Heriberto Sanabria en su condición de coordinador ponente,
se han radicado en la Secretaría y fueron publicadas en la Gaceta 2 informes de ponencia más. El coordinador de ponentes, el doctor Heriberto Sanabria. Gracias, presidente. Yo lamento mucho que a las 11 de la mañana, cuando iniciamos esta discusión, la mayoría de mis colegas, miembros de esa comisión, pues no hubieran estado presentes. Ahí se hizo la sustentación de por qué la ponencia positiva a este proyecto de acto legislativo. Primero, quiero reafirmar lo expuesto por el doctor Roosevelt Rodríguez. No es un proyecto inspirado en ningún congresista vallecaucano, en ninguno. 23 congresistas presentaron esta iniciativa legislativa y ahí no hay un vallecaucano. Segundo, es una terrible coincidencia el tránsito de esta iniciativa legislativa con la situación personal y de salud de Angelino Garzón. Una terrible coincidencia. Tercero, en mi caso, el caso de Heriberto Sanabria, hice parte de la campaña y de los directivos de la campaña de Angelino Garzón a la gobernación del Valle del Cauca. Lo acompañé, voté por él en contra del candidato de mi partido, el doctor Carlos José Holguín, y voté por Angelino Garzón, y no me arrepiento de haberlo hecho. Y creo que hizo una excelente gobernación, excelente. Y voté por él para la vicepresidencia, y tampoco me arrepiento. Y creo que ha hecho una excelente vicepresidencia. Ha sido un excelente